Elías en ningún momento tuvo miedo. Vamos a entrar en contexto. Existió el hombre perverso y maldito, linaje de Caín, que es una representación de la maldad. Este se llama Acab, rey de Israel. Hizo lo malo delante de Jesús. Tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también una imagen de acera y provocó la ira a Jesús, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. También hizo reconstruir la ciudad maldita, Jericó. Desobedeció a Jesús, Dios Todopoderoso, haciéndolo con el perverso Hiel de Betel, que sacrificó delante de Baal a su hijo primogénito de Hiel para iniciar la construcción, y luego sacrificó a su segundo hijo para colocar las puertas. Eso usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Dios Todopoderoso nos pone un contexto de un ser humano que llegó a ser rey de Israel, su nombre es Acab. Un hombre perverso, maldito. Un hombre que ha obligado a todo el pueblo de Israel a que sean idólatras y que se alejen de Jesús. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos muestra cómo aquel que ha llegado a ser rey de Israel es lo mismo como aquel que ha llegado a ser presidente de cualquier otro país. Hace que su pueblo se vuelva idólatra. Impulsa, obliga con leyes a la fuerza a que sean idólatras. Más aún casándose con una mujer también perversa, que se llama Jezabel. Es decir, dos personas se unieron con tanta maldad, de tal manera que obligaban a todo el pueblo, a todos donde estaban reinando ellos, obligaban que todos sean idólatras. Y más aún, vamos a ver las características de Acab, cómo obra, toda su perversidad, toda su maldad, cómo él obra. Había un hombre que se llamaba Hiel. Su nombre es Hiel. Y ese era de Betel. Hablaron con Acab y le dijo: voy a reconstruir la ciudad de Jericó. Oiga, hasta ese tiempo nadie tocaba Jericó. Usted acuérdese de Josué. ¿Qué sucedió con Jericó? Entonces, habló con Acab y Acab le dijo sí, pero le dijo que ni siquiera lo nombre Acab. ¿Qué tal esa? Los perversos planifican, pero no quieren salir a luz su nombre. Y Hiel, antes de empezar a reconstruir la ciudad de Jericó, empieza a sacrificar a su primer hijo. Lo sacrificó delante de los ídolos de Baal y Acera. Cuando ya empezó a estar para la conclusión, las puertas de la ciudad de Jericó
antes de colocarlas, sacrificó a su último hijo. De la misma manera. Miren, la maldad de las personas, estando, entre comillas, pues vamos a poner en autoridad, eran presidentes, reyes, y casados con una persona todavía perversa, obligaban al pueblo a que adoren a los ídolos con leyes, obligaban con leyes. ¿No está ocurriendo así en el siglo XXI? ¿Por qué no navega un poquito en internet y va a encontrar países que han hecho unas estatuas más de 30 metros de altura? Y tienen que adorarlo. Y si no los adoran, los matan. Y usted dirá, pero en el siglo XXI eso está ocurriendo. Sí, en el siglo XXI está ocurriendo. Y hay otros que matan si es que hablan mal de sus ídolos. ¿Qué tal esa? Dicen, yo todo le puedo permitir, pero si hablan de mi ídolo X, no lo puedo permitir. Justifican. ¿Por qué justifican? Porque hay leyes de esos presidentes, de esos, como este rey acá, leyes que autorizaban para que sean idólatras. Muy bien, ahora, como el tema es Elías, en ningún momento tuvo miedo. ¿Entiende eso? Elías en ningún momento tuvo miedo. Esto estamos recalcando porque muchos que han empezado a hablar, han empezado a dar mensajes que Elías tenía miedo. Elías en ningún momento tuvo miedo. Ahora vamos a entrar a otro contexto. Antes de los hechos, en el monte de Carmelo, Jesús el Cristo estableció la muerte de Acab y se lo dijo a Elías. ¿Está entendiendo? Miren, vamos a leerlo todito y luego vamos a decir dónde está escrito. Dios Todopoderoso le dijo a Elías que va a morir Acab. Como mató a Nabot, y los perros también, y los perros lambieron su sangre, de la misma manera Acab morirá, los perros lamberán su sangre. El profeta Micaías dijo a Acab que morirá en la guerra de los sirios, pero el perverso de Acab mandó a la cárcel a Micaías. Lo que habló Jesús, Dios Todopoderoso, se cumplió. Acab murió y los perros lambieron su sangre. Esto sucedió después de 3 años de que murieron los sacerdotes de Baal y Asera. De la misma manera, Dios estableció la muerte de Jezabel diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y eso también se cumplió. Miren, hermanos, Dios habla y se cumple. No existe Dios promete. No. Dios habla y es un hecho. Por si acaso. No hay un ser humano que puede burlarse de Dios. No existe. Miren, el ser humano puede hablar de cualquier barbaridad. Hasta los satánicos pueden hablar cualquier barbaridad. Pero Satanás y los demonios no pueden hablar. Miren eso. Entiéndalo. El ser humano que agarra y dice: yo tengo mi religión, soy satánico, y habla pestes del Dios Todopoderoso,
Pero Satanás y los demonios no pueden hablar barbaridades contra Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Igual era Acab. Acab hacía todas las perversidades, pero nunca salía al frente. Nadie sabía su nombre. Era un escondido. Era un, entre comillas, un lloroncito. Era uno que supuestamente no tenía carácter. No tenía personalidad. Así lo empiezan a dibujar a Acab. Pero Acab era el hombre más perverso. Maquinaba la maldad constantemente. Constantemente hacía. Es por eso, cuando hemos leído más antes de Hiel, nadie sabía que le había ordenado a Acab para que se construya Jericó. De la misma manera, aquí Dios Todopoderoso nos está mostrando que no existe nadie, ningún ser creado que diga, no me conoce a mí Dios. Dios nos conoce a toditos, hasta los perversos. Dios los conoce a toditos, sabe lo que piensan, sabe lo que hacen. Dios conoce a todos. Por eso Dios dice a este perverso, a este lleno de maldad, a este maldito, Acab morirá. Oiga, le dijo antes del hecho que usted conoce en el monte de Carmelo, antes se lo dijo Dios a Elías para que Elías se lo diga en su cara a Acab. Dios le dijo a Elías que va a morir Acab. Como él ha hecho la maldad de matar a Nabot, que tenía una higuera, unos olivos al lado de su palacio, codició. La maldad hace la codicia. El codicioso es lleno de maldad. Codició, pero otro le dio, no, lloró, no tiene carácter, falta de personalidad. Mentira. Era el hombre más perverso. Por eso dijo, ¿y de qué llora? Le decía Jezabel, bueno, yo quiero pues esos olivos. No me quiere dar Nabot. Y la otra agarró y empezó a matarlo. Por eso, ¿quién la mató? Acab codició todo lo que tenía Nabot, que estaba al lado del reino. ¿A quién le habló? Fue a Jezabel, a su mujer. Y su mujer escribió cartas cómo deberían matarlo a Nabot. ¿Y quién ejecutó? Fue Jezabel a través de los ancianos de Israel, a los supuestos que adoraban a Dios. A los que decían yo adoro a Dios, que eran idólatras. Decían yo adoro al Señor. Y estaban con Baal, con Asera, con todos los ídolos. Dense cuenta. Acab quería mantenerse como una persona, un hombre, que es rey y le faltaba personalidad. Es una mentira. Lo mataron, lo apedrearon a Nabot, diciendo que Nabot había blasfemado contra Dios, y lo apedrearon. Listo, muerto Nabot, se lo agarró. La sangre de Nabot fue lambida por los perros,
Por eso Dios les dijo claramente, anda dile a Elías, anda dile a Acab, va a morir de la misma manera que murió Nabot, y los perros lamberán su sangre. Y también dile a Jezabel, su mujer, que va a morir y los perros se lo comerán. No va a haber nada de ella. Miren, el que piensa la maldad tiene su castigo severo, pero el que ejecuta la maldad del perverso, ese tiene mayor castigo. Entiéndalo. Bien, entiéndalo. Por eso, todo lo que habla Dios Todopoderoso se cumple. Usted puede leer Primeras de Reyes, el capítulo 21, capítulo 22, y también puede leer Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces, antes se lo dijo. Elías no tenía miedo en ningún momento. Jamás tuvo miedo Elías. Jamás. Por eso estamos hablando, hermano, estamos corrigiendo esos mensajes que llevan al error, señalando que Elías tembló y tuvo miedo por su vida. Eso es un engaño. Jamás tuvo miedo Elías. No leen la palabra de Dios. Empiezan a agarrar un versículo y quieren hablar lo que ni siquiera entienden. No entienden. Por eso bien claramente una persona cuando va y le dice en la cara de otra persona vas a morir, yo creo que la otra persona no se va a quedar quieto. No se va a quedar quieto. Y eso ocurrió con Acab, cuando vino el profeta Micaías y le dijo a Acab, nuevamente vas a morir en esta guerra. ¿Y qué hizo Acab? ¿Se quedó con los brazos cruzados? No, reaccionó contra el profeta Micaías y lo mandó a la cárcel. Y le dijo, cuando yo vuelva te voy a matar. Entienda. Elías le dijo de frente y duramente, no buscó palabritas como hay otros cuando se dirigen entre comillas a los presidentes, a las autoridades, buscan palabritas para poder hablar y decirle que está mal. Empiezan a dar vueltas. Elías nunca daba vueltas directo. Le decía en su cara, acá vas a morir. Como has hecho con Nabot, así vas a morir. Los perros lamberán tu sangre. Y tu mujer Jezabel va a morir y va a ser comida por los perros. Nadie sabrá ni la podrán reconocer. Solamente va a quedar su cabeza, sus manos y sus pies. Nada más. Antes que suceda el hecho en el monte de Carmelo. Muy bien. Ahora ya tiene dos antecedentes. La primera que hemos hablado, ¿quién era Acab? Un perverso, lleno de maldad. No es que era un hombre que le faltaba personalidad. Un hombre que se hacía dominar con la mujer. Eso es un engaño. Acab
maquinaba iniquidades. Jamás estaba en paz. Cuando hablaba con las personas, parecía tenía como una falta de personalidad. Parecía un niño. Lloraba. Hablaba suave, hasta tembloroso. Oiga, era rey. Pero era su máscara, su forma de engañar a las personas. Él maquinaba constantemente, y otros hacían que ejecuten. Por eso, el que maquina tiene su castigo. Y aquellos que ejecutan la maldad del que ha maquinado tienen el mayor castigo. Entiéndalo. La corrupción. ¿Qué le dice el jefe o quien sea? Hay que robar. Yo tengo que ganar. Lo habló, lo maquinó. Pero el que ejecuta, ese tiene mayor castigo. Entienda. Acab era de esas características. La palabra de Dios, digo, era el más perverso, lleno de maldad. Jeroboam era perverso, pero ese les ganó. Acab les ganó a todos los perversos. Muy bien. Vamos a ir a otro contexto. Elías dijo a Acab, mire, ¿cuándo tuvo miedo Elías? ¿En qué momento? Por eso aquellos que enseñan y dicen que Elías tuvo miedo es un engaño, una mentira. Constantemente Elías se lo decía de frente y no buscaba palabras, directo. Elías hablaba directo. No andaba dando vueltas o en círculo. Elías dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante del cual estoy. No habrá lluvia ni rocío en 3 años, sino por mi palabra. Al terminar los 3 años, Elías hizo reunir al rey Acab de Israel, a los sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Asera y a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo, para que sepan quién es Dios. Será Dios el que responda por fuego. Será el Dios único y verdadero que todos deben adorar. Todo el pueblo respondió, es bien dicho. ¿Qué tal esa? Miren, Dios Todopoderoso, por la maldad que hacía Acab, por la idolatría que hacía Acab, por levantar a Baal, levantar a Asera, levantar sacerdotes y levantar en los cerros, en todos los cerros, ponían sus imágenes y les decían vayan y adoren, y los obligaba. Y el pueblo iba. El pueblo obedecía esa maldad. Por eso Dios dijo, anda dile, Elías, anda dile a Acab, no va a haber ni rocío, ni lluvia durante 3 años. Miren, hermano, cuando no hay rocío, plantas no crecen, no producen fruto. Cuando no hay lluvia, peor. Entiéndalo.
Entiéndalo. Entonces como no había rocío, no había lluvia, lo que había lo seguían usando. Había el río Macanudo, nos vamos al río. Y ahí vamos a tomar agua. Por eso Dios Todopoderoso le dijo andar llamados. Nuevamente Elías fue donde Acab le dijo, a ver, de una vez por todas, yo no sé, decídanse, ¿quién es Dios? Baal, Asera, todos sus ídolos, o es un Dios único y verdadero y vivo. Ya, reuní. Rey Acab, vas a venir, los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Asera y el pueblo. Y vamos a ver quién es Dios. Y la gente, como la mayoría manda, dijeron, pues, está bien dicho. Miren, gente que conoce a Dios, gente que conoce el poder de Dios, dijeron, está bien dicho. Cristiano, cristiana, idólatras. Entienda, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Tú que te dices ser cristiano, tú que te dices ser cristiana, en el mundo entero te conocen como cristiano, como cristiana. Idólatra eres. Bien claro. Claro. Sacerdotes, ancianos de Israel, que supuestamente se los conoce como fariseos, como escribas y ancianos, conocedores de la palabra de Dios, idólatras. Por eso enseñan mal y dicen que Elías tenía miedo. Es lo que enseñan. Por eso todo el mundo, el pueblo que supuestamente es cristiano, dijeron, está bien dicho, vamos a ver quién es Dios, qué tal está. Por eso, ahora vamos a ver qué ha sucedido. Usted lo conoce, esto del monte de Carmelo, cuando Elías estuvo él solo, le pondremos la palabra solo, pero no estaba él solo jamás. Lo que sucedió en ese lugar. ¿Qué dice? Elías se mofaba, correcto. Elías se mofaba. Oye, cristiano, mofate de estos ídolos. No. ¿Cómo pues me voy a mofar? Me da miedo. Por eso eres un idólatra. El que es hijo o hija de Dios se mofa de todos los ídolos, por si acaso. No tiene temor porque no son nada. Elías se mofaba y les avergonzaba en gran manera a todos los idólatras, porque Baal y Asera son estatuas, no son nada. ¿Entiéndanlo? A los que no son nada habían sabido adorar. Por eso Elías se mofaba, se seguía, se hacía la burla, porque perfectamente sabía que son estatuas y no son nada. Cuando dicen no son nada, ¿para qué vamos a hablar de poder? No son nada. Oye, lo han hecho manos humanas. Manos humanas lo han hecho. Lo han puesto en un molde y han sacado una figura. Listo. Eso eran.
Muy bien. Se mofaba. Por eso, él se reía y les decían, porque cada uno tenía su altar. Elías tenía su altar. Los de Baal, los de Asera, tenían su altar. Y Elías dijo, traigan dos novillos. Que vengan, traigan 2 novillos. Trajeron unos 2 novillos hermosos. Después los han cortado. Cada uno a su altar. Empiecen. ¿No ve que la mayoría gana? La mayoría manda macanudo. Empiecen entonces la mayoría. 400 sacerdotes de Baal y 450 sacerdotes de Baal y 400 de Asera. Oiga, 850. Más los idólatras del pueblo. Más el rey y toda su corte, idólatras. En otras palabras, no eran 850. Eran mucho más. Elías, entre comillas, solito. Solito la minoría. La minoría debe ser aplastada. Pero jamás esta minoría ha sido aplastada. La palabra de Dios muestra constantemente desde Génesis estas revelaciones que la minoría, la menor cantidad, el remanente, jamás ha sido aplastado. El porcentaje que le pongan, que en todos los países dicen lo mismo, entre el 10 al 15% son evangélicos. Porque cuando usted dice cristiano, el musulmán, el budista, los de la India y demás otros, lo consideran de otra religión. De otra. Cuando dicen cristianos, dicen católicos. Por si acaso. Pero nosotros somos evangélicos. Por si acaso. Muy bien. Esa minoría se burlaba. Elías se burlaba, se mofaba. Es como cuando usted tuviera un tajador de lápiz. Y que diga, a ver, el tajador de lápiz ahora es un niño que va a mandar fuego. Lógico que usted se va a reír. Porque no es nada. De la misma manera era Elías con Baal y Asera. Asera significa árboles. Entiéndelo. Entiéndelo. Muy bien. Cuando le tocó a Elías, ¿qué hace Elías? Oró. Esa es la respuesta. No es como esos mentirosos que engañan, dicen, no, hay que orar y ahora anda a ayudarle al Dios. ¿Qué tal esa? No, está bien orar, pero pensar, imagínate y lo vas a tener. ¿Quieres un avión? Anda a orar, imagínate y vas a tener el avión. Tienes que traerlo a tu frente al avión. ¿Qué tal esa? Imagínense si todas las personas pensaran como esos engañadores. En todo el mundo somos más de 7,000 millones de habitantes. Que solamente 5,000 millones de habitantes hicieron lo mismo, toditos tendrían avión, oiga. Toditos no conocerían ni el auto. Es lo más ridículo las enseñanzas falsas que hacen. Por eso se está enseñando. Elías en ningún momento tuvo miedo.
somos el remanente, aquellos que no se arrodillan ante ningún ídolo, no hablan al presidente o a las autoridades dando vueltas para decirle al final: estás mal, eres un pecador, porque se atienden, dependen del Estado. Por eso no les dicen. Por eso él dice claramente: oró. Cuando uno dice oró, depende de Dios, de nadie más. El depender de Jesús únicamente es lo más importante. ¿Qué dice? Oró. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del Señor, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún las aguas que estaban en la regadera, lamió. Oiga, vino desde el cielo. Ahorita vamos para aquella gente que dice: los chinos, los asiáticos, los rusos, etcétera, la India, millones de millones son. Van a ser un ejército, en la palabra del Señor que dice 200 millones. Eso dice la palabra del Señor. Un ejército de 200 millones. Entiéndalo. ¿O quiere entenderlo? 200,000 millones. Entienda. Uy, se asustan. No, miren ese ejército. Formados, parecen cajitas de fósforo. Las personas parecen robots, oigan. El mismo manejo, el mismo movimiento. Tanto a la izquierda, a la derecha, la forma de caminar, oigan, es increíble. Pero no conocen el poder de Dios. No lo conocen. En Elías bajó fuego, bola de fuego, directamente al altar. Miren, hermanos, una bola de fuego venida desde el cielo de forma directa al altar, sin ningún error. No se fue ni a izquierda ni a derecha, ni más grande que el altar, ni más chiquito que el altar, excepto una bola de fuego exacto donde comió todito lo que estaba pedaceado el novillo, la leña seca o verde, mejor dicho, todito se quemó. El agua que rodeaba, todito desapareció. Entiéndalo. ¿Y qué hicieron el pueblo? Viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros. Oye, se asustan, pero al principio sacan pecho, ¿no? Son soberbios, altivos, de voz gruesa, voz fuerte. Está bien dicho. Vamos a ver a quién vamos a adorar. Pero cuando ocurre un hecho, se ponen a temblar. Empiezan a tener miedo. Y se arrodillan y se ponen sobre sus rostros. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Oiga, así está escrito. 2 veces hablaron. Le faltó la tercera.
2 veces hablaron. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Temblaron. Miren, la supuesta mayoría tembló. ¿Qué hizo Elías? Ha dicho gloria a Dios. Oiga, ni Elías les creía. Entienda. Ni Elías les creía a ese pueblo y a toditos que se han arrodillado, que se estaban arrepintiendo de verdad. Entienda. Dios Todopoderoso conoce a las personas. Los conoce perfectamente. Si hubiera habido arrepentimiento de toda esa mayoría de ese pueblo, hubiera dicho Elías recién, gloria a Dios. Pero no se la creyó ni Elías. Ellos se han arrodillado por miedo por sus vidas. Por eso se han arrodillado. No se han arrodillado por miedo, por alabar al Dios Todopoderoso. No, por miedo de perder su vida. Por eso Elías no les creyó en nada su arrepentimiento. Por eso Elías, ¿qué dijo? No les dijo nada, solamente lanzó la orden, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. ¿No? ¿Está bien, no? Dio la orden, nada más. Agárrenlos. ¿Y quiénes los han agarrado? ¿Quiénes fueron los que agarraron a los sacerdotes de Baal y Asera? Las personas que nunca se han arrodillado a Baal ni a Asera, menos aún besaron a las estatuas. Esos los agarraron. Porque el resto seguían permaneciendo idólatras, por si acaso. Entonces estos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Ahorita vamos a hablar del arroyo de Sison. Arroyo, río, lo que usted quiere entenderlo. Y allí los mató a los 850. En otros dicen los degolló. Los degolló, es decir, agarraron cuchillito y ¡zas! ¡Listo! Todos esos mentirosos, sacerdotes de Baal y Asera. Ninguno de los 850 escapó. Ninguno. Muertos los idólatras, recién Elías oró. A ver. ¿Va a orar por los muertos? No. Oró para que llueva. ¿Está entendiendo? Dios castigó que no va a haber lluvia ni rocío. Cuando mató a toditos los sacerdotes, los degolló, se puso a orar para que haya lluvia. La lluvia vino, no había lugar donde cobijarse. Elías corrió desde Monte Carmelo hasta llegar a Jezreel. 39 kilómetros, por si acaso. 39 kilómetros. Corrió. La palabra de Dios que dice, corría de tal manera
que el carro de Acab era lento, pasó a toda velocidad. Entiéndalo. Solamente ahorita aquellas personas que son fondistas, aquellos que corren 40 kilómetros, ellos les van a decir cómo es correr. Ahora véalo, cómo Elías corrió tan veloz, tan rápido, que pasó hasta la velocidad de los caballos. Por si acaso. Muy bien, Elías, ¿por qué los degolló en el río de Sison? Bueno, antes, no se olvide, ¿quiénes degollaron a los sacerdotes de Baal y de Asera? Aquellos que jamás se doblaron su rodilla ni besaron a las estatuas de Baal y Asera, por si acaso. En otras palabras, de todo el pueblo de Israel eran muy pocos, 7,000, la minoría. Todo aquel que ama a Dios Todopoderoso, que ama al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, todo aquel se mofa de los idólatras, se mofa de los ídolos, por si acaso. No habla de poder, se mofa porque son nada. No son nada, son hechura de obras humanas. No son nada. Por eso los que han matado a esos sacerdotes de Baal y Asera eran aquellos que jamás se arrodillaron ante una estatua. No eran idólatras, por si acaso. Ahora, ¿por qué lo llevó al río Sison? Porque ahí los degolló. ¿Por qué los mató? Ahora ya lo sabemos, vamos a ver ahora por qué. Sison es un río que fluye a través del valle de Jezreel y la Galilea occidental y parte del monte Carmelo, bordea la ciudad de Haifa de Israel y desemboca en el mar Mediterráneo. Mira el caminito. Dice que tiene una longitud de 70 kilómetros. Entonces ya se está dando cuenta. Tiene una anchura. Sison tiene una anchura, le ponga 6 metros. Lo normal que tenía ese río. Y recorría 70 kilómetros hasta llegar al mar Mediterráneo. Pero ¿por qué hablamos de Sison? Sison se menciona 2 veces en la palabra de Dios. 2 veces se nombra a Sison. Y los 2 veces que se nombra el Sison, que ahorita les voy a decir dónde está escrito, es la manifestación del poder de Dios. Y usted va a entender recién quien mató a los sacerdotes de Baal y Asera no fue Elías, ni fue esa persona, las personas que los degollaron. ¿Quién mató? Dios Todopoderoso. Y ahorita lo vamos a ver. Muy bien, Sison se menciona 2 veces en la palabra de Dios. En la primera es en Primera de Reyes 18:40, el lugar donde los profetas de Baal y Asera fueron muertos. Eso ya hemos leído. Luego está escrito en Jueces, capítulo 5, versículo 19, capítulo 5, desde los versículos 19 al 24. Jueces, capítulo 5, desde el versículo 19 al 24. ¿Qué dice?
Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, Sison, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus caminos pelearon contra Sísara. El arroyo de Sison los barrió, el arroyo de las antigüedades, el arroyo de Sison pisaste, oh alma mía, con fortaleza. Las uñas de los caballos se rompieron. Entonces por los encuentros de sus valientes, los cascos por el galopar de sus valientes. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan severamente a sus moradores, porque no vinieron al llamado del Señor contra los fuertes. Bendita sea Jael sobre las mujeres, la mujer de Eber, Sineo sobre las mujeres sea bendita en la tienda. Muy bien, usted lo puede leer, estudiar con calma. Jueces capítulo 5, versículos 19 al 24. Pero le voy a resumir. Sison, ya hemos dicho, es un río de 6 metros de ancho, desde el Monte Carmelo hasta el mar Mediterráneo, 70 kilómetros. ¿Listo? Muy bien. Los de Canaán, aquellos reyes que se levantaron eran cananeos, oiga, y luchó contra el pueblo de Israel. Vamos a hacer números, nada más, para que usted tenga una idea. El pueblo de Israel tenía 30,000 hombres, ¿ya? Y el pueblo de Canaán eran estos que estaban al mando de Sísara, eran 1,000,000. ¿Me está dando cuenta? 30,000 hombres contra 1,000,000. Usted ya se está dando cuenta. Miren la cantidad. Era desproporcional. Se reunieron varios reyes de Canaán. Sísara los reunió a toditos de Canaán para hacer desaparecer de una vez por todas al pueblo de Israel. 1,000,000 versus 30,000. Ahora, ¿por qué en Sison? Ellos empezaron a atacar. Oiga, 1,000,000 de gentes versus 30,000, ¿con qué fuerza irían? De hecho, son bicoca, van a desaparecer en una aplastada. Pero se olvidaron, como hasta ahorita se olvidan, que existe un Dios todopoderoso. Hasta ahorita se olvidan que existe un Jesús, un Salvador. Hasta ahorita se olvidan que hay un Espíritu Santo que está en la tierra. Es para convencernos de pecado, de juicio y justicia. Pero se olvidan. Igual fue Sísara. Se olvidó. Se olvidó que hay un Dios todopoderoso que protege a todos aquellos que dependen de Él. Se olvidó. 1,000,000 contra 30,000. Difícil. ¿Quién puede enfrentarse? Nadie. Pero se enfrentaron. Ahí está el poder de Dios. Mientras venía el ejército con toda su fuerza de ese 1,000,000, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice, pisó el río de Sison con tal fuerza que se levantó el río Sison, se desbordó de tal manera y empezó a matar a varios del ejército de Sísara. Murieron muchos.
Oiga usted que está viendo todas las lluvias, que ven todo lo que sucede en el mundo, cuando se levantan los ríos, viene con tanta fuerza a una altura de aproximadamente de 10 metros, 8 metros, y empieza a golpear con fuerza, con barro, piedras y todo lo que traiga ahí, con lodo. Usted ya tiene una idea. Ahora imagínense, dice la palabra del Señor, pisó el río Sison y todo salió del río. Oiga, eran 6 metros. Ahora imagínense, 100 metros o más, matando muchos perversos de Sisara. Oiga, eran 1.000.000. Estamos haciendo números, nada más, porque en la palabra del Señor no hay números. Dice la mayor cantidad. Miren, se olvidaron de Dios. ¡Pah! El río se levantó y empezó a matar. ¿Qué más sucedió? ¿Qué dice la palabra del Señor? Bien claramente, ¿qué dice? ¿Dónde está? Pelearon las estrellas. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles, si usted no sabe. Los ángeles pelearon contra Sísara desde los cielos. Ahora usted dice, en otras versiones, cayeron, es decir, lanzaron bolas de fuego. Lanzaron bolas de fuego. Entiéndalo. Entiéndalo. Así que otra parte más del ejército de Sísara murieron. Si usted anda, digamos, por partes, cuarta parte, falta otra cuarta parte. ¿Cuál es la otra cuarta parte? La tierra se endureció por el camino con donde estaban yendo a atacar a los israelitas. La tierra se endureció. Se endureció de tal manera que brotaron piedras. Entiéndanlo, los cascos de los caballos se partieron. ¿Están viendo? Poder de Dios. El poder de Dios. Se olvidó Sísara que los hijos, hijas de Dios tienen un Dios todopoderoso. Se han olvidado y empezaron a atacar con semejante multitud. El río Sison se levantó. Los ángeles se levantaron y lanzaron fuego. La tierra se secó. Salieron las piedras. Oiga, en ese terreno vaya a averiguar cómo es el terreno. Le van a decir es un desierto. La mayoría. También hay algo de tierra suave porque hay mucho pasto. Pero la palabra que dice de Dios se secó. La tierra se secó. Y salieron las piedras. Y los caballos que iban a todo galope, con toda fuerza para destruir. Esos jinetes hacían correr a sus caballos con todo ímpetu. Los cascos de los caballos se partieron. Oiga, un casco de una patita, de una pata de un caballo,
ya no camina el caballo. Ahora imagínense las cuatro patas, los cascos se partieron. Esos animales ya no pueden moverse. Todos los que venían empezaban a venir a querer atacar al pueblo, fueron muertos a espada.